Señor. Dice la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice. Quiero antes de eso hacer una introducción, hablando un poquito de lo que somos nosotros, individuos. Y la palabra del Señor nos muestra que muchas veces en la humanidad y como individuos tenemos muchos altibajos. Imagínense en una vida sin altibajos. Y escuchaba a alguien, imagínense una película sin problemas. Pues no tiene gracia. Al contrario, nosotros vemos las películas que tienen más problemas porque ese es como el tema, en lo que consiste el trama, o bueno, no el drama, mejor dicho. Entonces, vemos aquí que la vida necesita tener altibajos y que son necesarios para el crecimiento como individuos. Una persona que no pasa por pruebas es una persona que no crece. Es irónico saber esto, pero es una realidad. En todos los ámbitos, tanto familiares como emocionales, como físicos, muchas veces no estamos preparados para afrontarlos. Yo no sé si hay alguien aquí preparado para tener una pérdida de un ser querido. ¿Alguien puede levantar la mano? ¿No es cierto? Y muchas veces vamos a perdido sus seres queridos. Y a veces suena como una frase de cajón decir, mi sentido, pésame, ¿cierto? Usamos esa palabra, mi sentido, pésame. Son frases que a veces ni sabemos qué es lo que significan, ¿sí? Pero cuando usted y yo vivimos esto, sabemos realmente por la situación que está pasando esa persona. Entonces, muchas veces no sabemos afrontarlos ni solucionarlos. ¿O quién de las personas que están aquí puede decir, yo tengo la solución para todos mis problemas? No, ¿cierto? No hay. Quizás muchas veces podremos solucionar unos, porque si usted se da cuenta, nosotros como seres humanos queremos tener la capacidad de ayudarle a Dios. Y hay cosas que quizás, tomemos un ejemplo, una enfermedad. Usted va al médico y el médico le dice, tiene una enfermedad, tiene esta enfermedad que es cáncer, una de las enfermedades que más el ser humano teme. Tiene cáncer. Inmediatamente usted dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué esperanza tengo? ¿Qué posibilidad hay? Y el médico le va a decir, bueno, del 100% tenemos un 50%, se ha descubierto a tiempo, o muchas veces no hay esperanza. Y entonces es allí donde muchas veces no tenemos ni esperanza en los médicos ni en la medicina, y es allí donde nosotros somos expuestos que no hay solución. Muchas cosas que nosotros pasamos no tienen solución. Pero hago paréntesis, para nosotros, porque nosotros tenemos un Dios que sí lo puede hacer, el Dios de lo imposible. Entonces, en esos momentos, ¿qué sentimos? En esos momentos sentimos temor, en esos momentos sentimos miedo, no hay certeza en lo que vendrá. O no hay certeza en lo que vendrá. Somos retados frente a nuestros miedos y muchas veces nos escondemos o queremos huir de esos momentos. Pero es allí donde aparece lo sobrenatural, aparece ese plan genuino que viene de parte de Dios, donde nosotros vamos a aprenderlo eso en esta mañana. Entonces, en esta mañana quiero compartir un tema muy especial que se llama el remanente de Dios. Y quiero que vayamos a primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Voy a buscarlo en esta versión. Ya todos estamos allí. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1.
Listo. ¿Cuántos recuerdan la historia de Elías? Ah, hermana Loida, muy bien, solo hermana. Bueno, vamos a recordar un poco para ver el contexto de esta historia, porque usted sabe que la palabra de Dios es la primera autoridad para el cristiano, es una autoridad para usted y para mí. La palabra tiene un propósito y es poder enseñarnos. Cada cosa que está escrita en la palabra no es una historia más, no es un mito más, no es una fábula. Estos son historias de personas que vivieron como usted y como yo, personas de carne y hueso con diferentes situaciones, y como el Señor describe a Elías, un hombre de pasiones, ¿sí? Entonces dice la palabra en el versículo 1: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añaden, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, viendo como la de uno de ellos. Entonces voy a leerlo aquí en la otra versión, porque si usted se fija, esta es una amenaza que viene directamente de una mujer. ¿Sí recuerdan quién era Jezabel? Jezabel era la que mandaba en la casa. Era la que mandaba la parada en la casa. Ustedes no se dan cuenta que amenazando el esposo Acab a Elías, sino era la mujer la que estaba amenazando precisamente a Elías. Vemos que era una mujer tremenda y la forma como termina no es una forma muy buena. Dice aquí en la versión, nueva versión internacional: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. ¿Qué había hecho? Había matado más de 400, o sea, yo digo, esto es algo que parece de película de verdad, 400 profetas que habían retado al Señor queriendo rendir culto al dios Baal. Y entonces él los mata a espada, porque el Señor lo respalda y hace que descienda sobre una ofrenda que había realizado Elías fuego y consume esta ofrenda. Mientras que los 400 hombres, por más que gritaban, por más que hacían ruido, en ningún momento sobre su ofrenda descendió fuego, porque pues el dios Baal no era real. Entonces, ¿qué sucedió? Dice que en ese momento Acab le contó a Jezabel, que era una de las mujeres que estaban haciendo que todas estas personas y profetas se volvieran su rostro al dios Baal. Entonces dice que Jezabel, porque este dios era de ella prácticamente, que lo había introducido al pueblo de Israel, dice que envió a mensajeros a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad. Mire esto tan tremendo: si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Esto es una amenaza que pasa ya de nivel, ¿cierto? Es una amenaza que estaba expuesta a la vida de Elías. Y dice el versículo 3, Elías, ¿qué pasó? Se asustó. ¿Quién lo estaba amenazando? Una mujer. Elías acababa de matar 400 profetas, hombres, pero la amenaza de una mujer lo asustó. Veamos lo que dice aquí. Y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas ¿de qué? De morirse. Protestó. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Dice después, entonces veamos un poquito aquí esto, para ir viendo puntualmente lo que el Señor ha venido hablando a mi corazón. ¿Alguien se siente identificado con esto? ¿Alguien ha sentido deseos de morirse? Puede ser que unos sí, puede ser que unos no, pero muchas veces llegan esos momentos de frustración. ¿Alguien ha tenido miedo? ¿Temor? ¿Alguien se ha sentido amenazado por diferentes situaciones? Dice la palabra aquí que en ese momento él se quedó dormido y dice después, cuando estamos leyendo aquí, yo estaba leyendo, el Señor me llevó a estudiar sobre
¿Cuál arbusto? Porque aquí lo dice en esta versión, pero dice la palabra, porque cada detalle, mire lo que es la Biblia, cada detalle de la Biblia tiene un significado. ¿Sí? Cada parábola que el Señor nos daba a través de su palabra tiene un significado. Y aquí en esta versión dice arbusto, pero en la Reina Valera dice enebro. ¿Sí? ¿Qué es un enebro? Vamos a ver la imagen de un enebro, si me colaboran los de medios. Mientras ellas la colocan, vamos a ver el significado. ¿Por dónde se fue Elías? ¿Por dónde estaba huyendo Elías? Al desierto. ¿Usted se da cuenta la relación que hay en la palabra desierto frente a las circunstancias de la vida de las personas? ¿Qué hay en un desierto? Arena, mucha arena. El árbol. Mucha arena, ¿cierto? ¿Hay agua? ¿Hay alimento? No hay nada. El desierto, el Señor lo muestra porque el pueblo de Israel también pasó por el desierto, y el desierto son esos momentos donde el Señor permite que tú y yo pasemos, porque el Señor quiere hacer un proceso contigo específicamente, en el área que sea. O sea que en el desierto hay necesidades. Él no iba orando, cantando, diciendo que bueno, el Señor me ayudó a matar estos 400 hombres. Yo me imagino que terminó cansado. O sea, eso es algo tremendo porque uno dice algo sangriento. Pero él venía derrotado. ¿Qué venía haciendo? Quejándose. ¿Qué decía? Estoy harto, Señor. Estoy cansado, Señor. Estaba diciendo este hombre cuando llegó, cuando estaba allí en ese lugar, en el desierto. Y precisamente está este arbusto. Entonces vemos que el significado bíblico de enebro es un arbusto de hojas espinosas, de corteza lisa y tronco ramoso, y puede alcanzar una altura hasta de 10 metros. ¿Sí lo están viendo ahí? Es un arbusto que en cierta manera genera sombra para él poderse cubrir en ese lugar, pero es un lugar espinoso. ¿Creen que es el mejor lugar para estar en una situación así? Bueno, entonces la pregunta que yo quiero hacer en este momento es, si tú estás pasando en este momento por un desierto, ¿cuál es tu arbusto? ¿Cuál es tu enebro? Acuérdese lo que estoy diciendo del significado. Dice que es espinoso, es un lugar no adecuado para estar. Vamos a ir viendo un poco más de esto. Dice, Elías tenía un claro ejemplo de actitud, o sea, era correcta su actitud en el momento que él fue retado por esta mujer. Se fue a un arbusto y decidió allí derrotarse. Él se tiró, de repente empezó quizás a llorar, a gritar, y se quedó dormido. Pero mire lo que sucede allí. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Y Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Estaba conchudo porque precisamente vemos que, o sea, ustedes pueden imaginarse en la escena de que usted está en un lugar desierto, solo, y de pronto alguien lo despierta y usted ve comida y él como que come y se duerme. O sea, él no estaba viendo realmente lo que Dios quería que él viera. Pero mire lo que sucede nuevamente. Se quedó dormido otra vez. Y el ángel del Señor regresó. O sea, mire el Señor cómo es de bueno, y lo dejó descansar. Dice que el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Oreb. Ese era un pan milagroso, porque imagínense el cuerpo de él para poder resistir 40 días y 40 noches. La palabra aquí no nos da detalles específicamente si él comió en esos 40 días o 40 noches, pero lo que sí nos dice es que el ángel le dice que era necesario que se alimentara porque era un camino largo. Ahora, si nosotros leemos la palabra de una manera rápida, no nos vamos a percibir qué significa el monte de Oreb. ¿Qué es el monte de Oreb? Vamos a ver un poco de esto. Dice que
El versículo 8, Elías se levantó y comió, y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Esa frase me llamó mucho la atención. El monte de Dios. Entonces, vamos a ver el punto número 1, retrocediendo un poco. Punto número 1, los mensajes que nos llegan a nuestra vida que son no deseados. Yo no sé si esta semana de pronto a usted le llegó un mensaje, un WhatsApp, un correo electrónico o una llamada, o quizás alguien lo contactó para darle ese mensaje que nosotros no queremos. Entonces podemos hablar de un sinnúmero de mensajes que hayamos recibido en este tiempo, y Dios nos advierte en su palabra que es una realidad inevitable. Es algo inevitable que nos suceda, que el Señor nos dice. Hermanos, va a llegar el momento donde para usted va a ser la noche oscura. Y ustedes me van a decir, bueno, pero usted no trae una palabra de aliento. No, yo traigo una palabra de una realidad que nosotros como seres vivimos. Va a llegar el día que a usted lo van a llamar y le van a decir, ha fallecido esta persona. Va a llegar el día donde le van a decir, ha perdido su trabajo. Va a llegar el día donde quizás le van a decir, tienen una enfermedad. O va a llegar el día quizás, que el Señor nos guarde, de un accidente, de cosas que impactan nuestra vida. Y el Señor nos muestra una realidad, porque el Señor dice, en el mundo, vamos a ver lo que dice Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Esto es una realidad. Aunque usted y yo seamos hijos de Dios, el mundo tiene una corrupción que nos afecta. Hay un pecado que nos toca, que nos quiere tumbar, que nos quiere afectar, ¿sí? Y realmente estamos expuestos a todo eso. Pero dice el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando usted se acerca al lugar correcto, no que esté en el enebro, sino que esté en el monte Horeb, o sea, en la presencia del Señor, si usted se acerca al monte correcto, usted va a poder resistir la noche oscura. Pero cuando esa noche oscura nos coge lejos del Señor es difícil, es muy difícil, esta es una realidad. Entonces, vemos aquí en la palabra del Señor que Horeb, ¿qué significa Horeb? Entonces, antes de eso quiero decir aquí algo que había notado. Hay una intención muy profunda de Dios en esos momentos. Él no nos abandona. Si tú te has sentido solo en esos momentos, el Señor te lo recuerda, tú no estás solo. Él no nos abandona, Él nos alimenta, como hizo con Elías. Él cuida nuestro sueño. El arbusto o el enebro no es el lugar que Dios tiene para ti. Si quizás tú has corrido a los brazos, un ejemplo. No, es que mi pareja, mi esposo, no me ama, si fuera mi caso. Y corro a los brazos del enebro del vecino. O sea, imagínense, ¿es el mejor lugar para mí? El coqueto del vecino. No es el mejor lugar. En Proverbios lo vemos. ¿Qué pasa cuando estamos en los brazos de la mujer ajena? Dice la palabra, que este es el camino de muerte y que ha destruido a muchos hasta matarlos. Es el único camino que queda, es la destrucción. Entonces, no es el enebro el lugar donde Dios quiere para ti. Tiene un mejor lugar, y allí fue donde llevó a Elías, al monte Horeb, que es el mismo monte de Sinaí. ¿Usted sabía eso? El monte Horeb es el mismo monte de Sinaí. ¿Saben qué es el monte de Sinaí? Donde el Señor le entregó los 10 mandamientos a Moisés. ¿No le parece interesante esto? Que el Señor lleve a Elías a ese monte para poder tener un encuentro allí con él y mostrarse a él. Entonces nos damos cuenta aquí que, ¿qué es el monte? Es una montaña situada al sur de la península del Sinaí, del nordeste de Egipto.
entre África y Asia. Se trata del lugar donde, según el Antiguo Testamento, es el lugar representativo y es allí donde de los 10 mandamientos. Ahora veamos, punto número 2. En la adversidad, Dios tiene el mejor lugar para ti. No solo te lleva al mejor lugar, sino que también tiene una palabra para ti. Y quiero que veamos el punto número 3. El punto número 3 es el heraldo del Señor. Ahora sí vamos a poner la imagen del heraldo. Dice, ¿qué es el heraldo? No sé si usted ha escuchado este término, para que sigamos leyendo lo que dice acá. Quiero que vayamos al versículo 9. Dice, allí pasó la noche en una cueva. ¿Quién? Elías. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. ¿Y qué le responde Elías? No le dice, Señor, es que estoy huyendo, sino le dice, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Respondió él, los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Cuál era el contexto? Que antes de él ir a encontrarse con esos 400 profetas falsos, habían asesinado a todos los profetas que seguían al Señor. Y realmente esto era verdad. Él era el único que había quedado vivo. Entonces, el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Ahora llegamos al punto del heraldo. Dice, como el heraldo del Señor, vino un viento recio tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. ¿Cuántos estuvieron en el terremoto? Todos. En el temblor, porque no fue terremoto. Pero ustedes se dan cuenta, ¿estamos preparados para un terremoto? No. ¿Cierto que no estamos preparados? ¿Qué vimos en esos días? Temor, miedo. ¿Sí? Imagínense lo que estaba viviendo allí Elías. Sucedió un terremoto. Acá la palabra está diciendo que es un terremoto. Tras el terremoto vino un fuego. ¿Dónde estaba sucediendo eso? En la montaña. Pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Y quiero detenerme un poquito en esto. Yo mientras estudiaba le decía, Señor, no entiendo qué significa esto. Investigando y no encontré nada. Y yo decía, Señor, bueno, enséñame qué es lo que significa. Y esta mañana el Señor me hablaba a mi corazón y me decía lo siguiente. Si usted se da cuenta la manera como Él se manifestó acá en la palabra, y cuando usted estudia la Biblia, usted se da cuenta que el Señor se presenta como fuego, ¿cierto? El día de Pentecostés dice la palabra que Él llegó con un estruendo, pero sobre las cabezas de las personas que empezaron a hablar otras lenguas, dice que estaba como ascuas de fuego, y investigaba qué son ascuas de fuego y es carbón. O sea, yo decía, impresionante lo que hace el Señor. Pero el Señor también viene como un viento. Cuando el Señor abrió el mar rojo, dice la palabra que un gran viento vino y abrió el mar. Científicamente, hay estudios en National Geographic donde habla de las investigaciones que han hecho los científicos de si realmente esto sucedió. Investíguelo. Hay evidencia científica de que esto no es una fábula. Yo quiero que entendamos un poco de cuál Dios es el que nosotros estamos hablando, del Dios que nosotros realmente seguimos. Y dice la palabra que Él vino como un heraldo. ¿Qué es un heraldo? Ahora sí mostremos la imagen porque iba a decir el significado y no lo dije. El heraldo es como tal un mensajero o vocero que era así nombrado anteriormente, considerado portavoz. En la antigüedad los heraldos eran oficiales que llevaban órdenes de los monarcas y convocaban a quienes eran citados por los reyes o silenciaban a la gente para que pudieran hablar los soberanos
en público. O sea que el heraldo era una persona importante que llevaba un mensaje. Y el Señor aquí le está diciendo, como heraldo del Señor, o sea, como mensaje del Señor para Elías, venía un viento. Y quizás Elías estaba esperando en medio de ese viento que el Señor hiciera algo milagroso y le hablara, pero dice la palabra, pero él no estaba en el viento. Su poder hacía mover el viento, pero el Señor no estaba en el viento. Esto es algo íntimo que sucedió con él. Dice, y las montañas se hicieron añicos, las rocas, todo por el viento que llegó en ese momento. Pero después el terremoto. Después dice que tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Tampoco el Señor se manifestó. En esos momentos donde tú estás en crisis, muchas veces el Señor te habla con un silbido apacible. Porque Él sabe por lo que tú estás pasando. Nadie más lo sabe, aún ni tu pareja. Muchas veces hemos tenido experiencias, yo sé que cada uno de ustedes ha tenido experiencias donde usted tiene luchas y quizás Él lo transmite a su pareja, pero su pareja no sabe usted cómo se siente. Pero el Señor sí. El Señor sabía cómo se sentía Elías y quería hablarle de una manera especial. Dice que era un silbido, dice en otra versión. Acá leamos en el versículo 12, tras el terremoto vino el fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego, y después del fuego vino un suave murmullo. Un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, entendió que ahí era cuando el Señor le iba a hablar. Entonces, retomando un poquito, entendamos que en esos momentos de crisis, en esos momentos donde no queremos vivir, en esos momentos donde tenemos miedo, donde somos atacados en eso que uno dice, yo realmente le tengo miedo a esto, que uno muchas veces hablando con los amigos o con las personas que uno tiene confianza, manifiesta sus temores. Pero cuando llega eso, dice la palabra del Señor que es necesario que tú y yo nos acerquemos al monte, que nos acerquemos a la presencia del Señor. Y algo lindo es que tú no tienes que caminar 40 días y 40 noches para llegar a ese monte. Algo lindo es que tú tienes que cerrar la puerta, dice la palabra, entrar a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Habla con tu Padre, dile, Señor, no puedo más, así como decía Elías, estoy harto de esta situación, Señor. Mira las veces que intento cambiar y fallo, mira mi comportamiento, mira mi carácter, Señor. Mira, trabaja en mi identidad, Señor. Trabaja en la forma como reacciono, mira, muchas veces lleno de ira, lleno de rabia, no sé, no me hallo. Siento amargura, tantas cosas que nosotros somos atacados como personas, como jóvenes, como niños, que no le encontramos sentido a la vida. Pero dice la palabra, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. En otras palabras, el Señor dice, y tu Padre que escucha la oración y conoce tu condición, te ayudará en la situación en la que tú estés. Solamente en el monte, solamente en su presencia, tú vas a encontrar paz. No hay otro lugar. Y allí Elías lo entendió. Dice la palabra de Dios, cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, porque iba a tener una cita con él. Y si él se veía a Dios cara a cara, ¿qué sucedía? Moría. Moría. Se cubrió su rostro con un acto, el manto también tiene un significado, ese sí no lo busqué. Saliendo se puso a la entrada y entonces oyó una voz que le dijo, una voz suave, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y él respondió, lo mismo, me consume mi amor por ti, Señor Dios. Esa era su queja. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y tus profetas lo han matado a filo de espada. ¿Es mentira? No, era lo que había sucedido. Pero dice, yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí. Y allí el Señor le dio su respuesta. Dice, el Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco, y cuando llegues allá,
unge a Hazael como rey de Siria. Yo me imagino la cara de Elías, ¿cómo así que unge? Si estamos hablando de que me van a matar y ahora me va a mandar a ungir a estas personas. Pero a veces nuestros planes o la solución que nosotros tenemos no tiene nada que ver con la solución de Dios. O sea, lo que el Señor nos dice en la intimidad, y usted me puede decir, bueno, pero ¿cómo yo puedo saber que Dios me habla en medio de la oración? ¿Sí? Porque muchas veces tenemos estas luchas y decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo el Señor puede hablar a mi corazón si yo me arrodillo y yo oro y yo le hablo? Porque el Señor nos habla de orar, de tener compartí ayer con los jóvenes sobre la oración y les decía, no es un monólogo, hermanos, porque tenemos que salir de la religiosidad. Si nosotros nos damos cuenta, discúlpeme si ofendo a alguien, el rezar, ¿sí? El repetir, como lo llama el Señor, vanas repeticiones que no hacen nada en el ambiente espiritual, porque el mismo Señor dice, dejen de usar las vanas repeticiones y tengan una relación conmigo. El Señor nos dejó el Padre Nuestro como ejemplo, no para que lo repitas todo el tiempo, sino para que sea un modelo de oración y no sea un monólogo, donde tú te arrodillas y empiezas, Señor, ayúdame, pero mire lo que pasó, y gracias Señor, me fui. Muchas veces hacemos así y no tenemos ninguna diferencia con los demás. ¿Qué sucedió aquí? Hubo un diálogo, usted me dirá, pero es que él hablaba con él, así como audiblemente, sí, pero es necesario muchas veces en la oración callar. Algo que a mí me llama mucho la atención es que en el versículo donde habla que entra en tu aposento y cerrada la puerta, el Señor no dice, y Él oirá tu oración, Él escuchará lo que tú estás diciendo, tu queja, tu problema, sino Él dice algo y es que Él ve lo que tú estás haciendo. El Señor ya conoce lo que tú le vas a decir. Pero ¿y entonces por qué tengo que orar? Porque es necesario decirlo, eso nos ayuda a nosotros como seres humanos. La oración es necesaria. Entonces no un monólogo, sino una relación con el Señor, en ese lugar, en esa intimidad. Y el Señor te va a guiar, el Señor te va a enseñar, el Señor te va a ayudar a tomar las mejores decisiones. La oración es el instrumento por el cual el Señor te va a revelar lo que Él quiere hacer contigo. La oración no es la que tiene el que tiene el poder es el Espíritu Santo para transformar tu vida, no es la oración. La oración es la forma de yo comunicarme, ¿sí? De poder expresarme con el Señor. Eso es algo que nosotros debemos entender. Entonces, viendo un poco más aquí la historia dice, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Allí en este momento en Israel estaba Israel del norte, Israel del sur y cada uno tenía un rey. Entonces lo envió a ungir a los dos reyes. Vamos a leer. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Ninsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, Mejolá, para que te suceda como profeta. Ustedes saben que iba a suceder y lo invito a que lea esta historia, que es una historia muy linda, porque es curioso saber que Elías quería morirse, pero ustedes saben que Elías no murió, fue arrebatado. 2 personas en la Biblia nos cuentan que fueron llevados por el Señor sin conocer muerte. ¿Se lo merecía Elías? Eso fue pura gracia del Señor. O sea, si uno fuera, menos mal, Dios, nosotros no somos Dios. Porque uno diría, no, ese no se lo merece. Yo cómo me lo voy a llevar, se lo llevó en una carroza de fuego. Y él deseando morirse. ¿Cuántas cosas te has perdido tú y yo? Porque eso es así. ¿Cuántas cosas nos hemos perdido nosotros en nuestras oraciones por orar mal? Diciendo, Señor, es que si tú hicieras esto y aquello, y el Señor, en el caso de Elías, diciendo, Señor, me quiero morir, y el Señor diciendo, no sabes que te voy a llevar en una carroza, que no conocerás la muerte, como todos los hombres la conocerán, porque usted y yo un día moriremos. Esto es la paga del pecado, dice la palabra de Dios. Por causa del pecado nosotros conoceremos la muerte, esa muerte corruptible,
¿Cómo será? Solamente lo sabe el Señor. ¿Cómo moriremos? Solamente lo sabe. Lo que yo sí sé es que el día que yo muera, podré estar ante mi Padre, adorándole y diciéndole, he aquí está tu sierva, Señor. Y ese es el anhelo del corazón del Señor, que así suceda. Entonces, ¿cuántas veces estamos orando de la forma incorrecta? Elías no tenía ni en su pensamiento, porque mira, aquí el Señor ya le está diciendo, prepara a Eliseo, que él va a ser el reemplazo tuyo. Ya casi llegaba el tiempo donde Dios lo iba a llevar, pero Elías no sabía. Ahora yo te digo, el Señor tiene cosas grandes para ti, pero son necesarios estos altibajos, son necesarios muchas veces, porque en mi corazón el Señor me dice en esta mañana lo siguiente, hay muchos de los que estamos aquí que decimos, ¿por qué a mí, Señor? Señor, si yo de alguna u otra forma he querido buscarte, si yo de alguna u otra forma soy una persona buena, oro, leo la palabra de Dios, hago obras a otro, ¿por qué a mí? Y el Señor dice en esta mañana, porque es necesario que crezcas. Si no pasas por pruebas, no vas a tener fe, no vas a creer en mí, dice el Señor. Es algo que el Señor quiere mostrarnos en esta mañana. Ahora dice, Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael. O sea, aquí en pocas palabras, el Señor le dijo, mira, todos los que vengan a intentar matarte, van a ser atacados y destruidos tanto por el rey del norte como por el rey del sur. ¿Sí? Por el rey de Israel y por el rey, creo que era de Judá. Sí. Entonces, acá dice, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. O sea, no te preocupes, porque cualquiera, aquí yo ya tengo todo organizado. Y a este versículo es lo que me llevó la palabra, dice, sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo ha besado. Ustedes pueden creer que yo llegué a este texto por este versículo. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 11, versículo del 1 al 6. Un día, orando, el Señor me dijo, ve a Romanos capítulo 11, porque es algo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. Estamos ya teniéndolo un poco más en este contexto, estamos en tiempos donde yo quiero que usted entienda un poquito en este momento lo que voy a decir. Estamos en tiempos donde la iglesia ha entrado en un círculo vicioso de religiosidad, de apariencia, y está haciendo daño en la iglesia a nivel global. ¿Por qué? Porque muchas personas que están en las iglesias se han arrodillado al dios Baal o a los dioses que tienen en sus corazones. Vienen a un lugar religioso para poder calmar su conciencia y decir, hoy fui a la iglesia y estoy tranquilo o estoy tranquila. Pero el Señor me decía algo importante, y es que Él conoce tu corazón. Él conoce tu corazón y Él te ama y Él te ha traído a este lugar para decirte esto tan claramente como lo voy a decir. Cuando leí ahí decía, el Señor ha reservado un remanente. Y cuando empecé a mirar sobre ese remanente, en Romanos 11 lo dice. Vamos a leer, dice el versículo del 1 al 6. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Hoy Dios te dice, yo no te he desechado. Yo tengo un propósito contigo. A pesar de lo que hayas hecho, sí. Pero hoy es tiempo de tomar decisiones de lo que nosotros debemos hacer. Dice, ¿o no sabéis qué dice Elías, la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, aquí volvemos a lo mismo, Señor, esto lo está diciendo Pablo, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado? ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo de Israel
se olvidó de que Dios los había sacado de la tierra prometida y decidieron volcar los altares, decidieron no buscar más la presencia de Dios, sino que se volcaron a sus deseos, a la influencia que estaba haciendo Jezabel con ese Dios que había traído, que era un Dios que no tenía vida. ¿Qué era ese Dios? Era el Dios de la lluvia. Baal era el Dios de la lluvia y de la cosecha, según la definición que le daban en ese momento. Entonces nos damos cuenta que era un Dios inventado por los hombres, que le habían aludido como unas condiciones o como unas funciones, pero que era un Dios que no estaba vivo, no era un Dios real, era un Dios que estaba muerto. Entonces dice la palabra aquí, el pueblo de Israel había derribado, había matado a los profetas, o sea, el tema era que el pueblo de Israel había entrado en un problema bien delicado porque habían negado su fe. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Dice Pablo, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, estamos hablando de este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Qué impresionante es esta palabra, hermano. Y lo que más anhelo en mi corazón es que usted y yo seamos ese remanente. Y si usted no ha sido parte de ese remanente, hoy lo invito en esta mañana. ¿Qué es un remanente? Es un grupo de personas que ha decidido serle fiel a Dios, aún en medio de las consecuencias, aún en medio de la influencia que tenemos nosotros en el mundo. Estamos en el mundo donde todo lo bueno es malo y todo lo malo es bueno. Si no me cree, vaya a redes sociales, donde somos bombardeados lo que son los principios y valores a través de redes sociales, en los colegios, en las universidades, en los lugares de trabajo. Todo lo que es malo es bueno. Y todo lo que es, ¿cómo fue que dije? Todo lo que es malo es bueno y lo que es bueno es malo. Es malo si nosotros hablamos de principios y valores como no mates a un bebé en el vientre. Para las sociedades que somos egoístas y no pensamos en el bienestar de las personas, pero en los derechos de los demás, pero no estamos pensando en el derecho del inocente que no puede defenderse en el vientre. Estamos hablando de personas que se están operando para poder cambiar su sexo y estudios. Investiguemos en redes sociales todo lo que genera el impacto, gente que hizo estas cirugías hace más de 30 años. Yo decía, oiga, tremendo que eso existiera hace mucho tiempo y realmente sí, se está desde Sodoma y Gomorra el tema. El cambio, y escuchaba un testimonio de Perú de una mujer que se mutiló, hizo de todo. Tiene ahorita 69 años y dice, me arrepiento. Y muchos sinnúmeros de casos donde está el debate de por qué un niño tendría que decidir quitarse sus genitales, colocarse hormonas, sabiendo que esto tiene un impacto en su cuerpo y que más adelante esta persona va a decir, ya no lo quiero ser, pero ya no hay remedio. Ya no hay remedio. Pero nos llaman que nosotros somos homofóbicos, que nosotros somos, todos esos sinnúmeros de cosas, porque sencillamente no entendemos que no es correcto. Y esa es la influencia de Baal que hay en este tiempo. Esa es la influencia de los dioses paganos que hay en este tiempo. Pero el Señor dice que hay un remanente, que hay una iglesia que se levanta para decir, a pesar de en amor, yo te digo, no estoy de acuerdo. En amor, yo te digo, déjame educar a mis hijos en mi casa. Nuestros hijos están siendo atacados, nuestros jóvenes están siendo influenciados. Y esto que va a llevar al futuro una destrucción total en el mundo entero. Entonces, el remanente que Dios había apartado era un remanente que el Señor había guardado con un propósito. Allí en Romanos 11 lo dice. Ahora leamos, dice, y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Bueno, ustedes van a decir, explíqueme el trabalenguas. Sí. Si es por gracia,
es porque es un regalo. Dios a mí no me escogió por lo que yo hago, por lo que yo digo, por lo que yo soy. Dios me escogió porque Él quiso escogerme. Dios te escogió a ti porque Él quiso, porque si fuera por lo que hacemos, no estaríamos en este lugar. Es por gracia. Dice la palabra de Dios que la salvación, porque quiero decirte que hay una salvación, no es por obras, la salvación es por gracia. Hay un concepto en la mente de las personas, y cuando salimos a evangelizar lo vemos evidenciado, y dice, le decimos, ¿usted considera que usted es salvo? Si usted moriría en este día, ¿para dónde iría? Preguntas que lo confrontan a uno, y las personas nos dicen siempre, la gran mayoría, no todos, dicen, pues según lo que yo he hecho, porque yo a veces doy a los pobres, porque yo trato de tratar bien a mi esposo, porque yo trato de ser la mejor mamá. Mire, no es por lo que tú hagas, porque si hubiera sido por lo que nosotros hacemos, no hubiera sido justificada la muerte de Jesús en la cruz. Él ya pagó el precio, y Él en esta mañana te dice, yo te quiero dar de ese regalo, te quiero dar gracia, te quiero dar perdón. Aunque tú pienses que no lo mereces, yo te quiero perdonar, dice el Señor. Entonces, el remanente que el Señor tiene no es por lo que tú hayas hecho, es porque Él te ama. Dice la palabra en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice la palabra también en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las personas que me escuchan en redes sociales en esta mañana, las personas que están aquí en esta mañana, si no has tenido la oportunidad de conocer a Jesús, no solamente para que te ayude ese día que va a ser un día oscuro, sino para que el día en que tú mueras, sepas que hay una eternidad. Sepas que nosotros no somos seres que morimos y hasta aquí llegamos, somos seres eternos. Y que la palabra del Señor nos habla la importancia de nosotros trabajar por esa vida eterna, no porque nos ganemos la vida eterna, sino en mejorar. Dice la palabra, hasta llegar a la estatura de Cristo. Y compartía con la hermana Cristina un día en la casa de ella y le decía, hermana, si nuestro cuerpo va envejeciendo, dice la palabra de Dios que nuestro espíritu se renueva. Entonces, si se siente usted cansado y viejito, hoy el Señor te dice, tu espíritu se está renovando porque ya casi llega el momento para encontrarnos. Entonces, punto número 3, el heraldo del Señor. Punto número 4, Él nos muestra el camino a seguir, usa los mínimos detalles para podernos guiar a nuestro difícil camino, pues nos recuerda que no estamos solos. Punto número 5, aparta lo mejor para Él. Tú eres lo mejor para Él. Si en la iglesia suceden cosas que afectan como tal a una comunidad, hoy yo te digo que te sostengas en el amor de Jesús. Cuando hablaba de la peña de Oreb, que la hermana Blanca hablaba precisamente de qué era, cuando yo les pregunté el heraldo, la peña de Oreb es la roca, o sea que en el monte, por eso Elías fue llevado al monte, porque en el monte estaba Jesús. Si tú estás cimentado en la roca, esa dificultad no te va a derribar. Los que se han guardado para Él, los que no han rendido su vida a diferentes dioses, son los que pertenecen al remanente de Dios. Número 7, el remanente es escogido por gracia. Lograr hacer la voluntad del Padre y conseguir el propósito de Dios debe ser el anhelo de su corazón. Yo le invito a que esté, Javi, ¿me colaboras, por favor? Que usted esté sobre sus pies en esta mañana, y quiero decirle algo que aprendí leyendo un libro que se llama Una mujer conforme al corazón de Dios. Algo que me llamaba la atención es lo siguiente: una cosa es ser bueno en lo que tú haces, otra cosa es ser lo mejor en lo que tú haces, y otra cosa es ser óptimo, o sea, lo máximo excelente en lo que tú haces.
¿Cuál camino escoges tú en esta mañana? ¿Cuál camino escoges? El Señor nos dice en esta mañana: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Quizás no le has contado a nadie tu dificultad. Quizás tienes luchas. Ahorita estamos en un tema bien fuerte en cuanto a la parte sexual, tanto hombres y mujeres expuestos a la pornografía. Aún sin tú buscarlas, te llega pornografía, infidelidad, masturbación. Y usted dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Eso nos aleja del Señor. Eso nos aleja, el pecado nos aparta, dice la palabra de Dios. Crea un abismo, una separación, y eso es lo que quiere el enemigo. No sé cuál será tu debilidad, si tienes vicios, no sé cuál es tu lucha, porque la palabra nos habla de que el Señor no ha venido por los sanos. La palabra nos enseña que el Señor ha venido por los enfermos, el Señor ha venido por los pobres de espíritu. Y eso, por esa razón Jesús era criticado. A Jesús lo criticaban de día y de noche. Ustedes no se pueden imaginar. El mundo y la sociedad no estaba con los brazos abiertos. Oh, llegó el Mesías. No, todos los días unos le abrían la puerta, pero otros le cerraban la puerta, porque no entendían quién era Él, no entendían quién era el Señor. Pero hoy el Señor está aquí. Y está en tu corazón y en tu decisión, si tú lo quieres aceptar, si tú lo quieres recibir, si tú quieres volver a los brazos de tu Padre y decirle: Señor, he estado tanto tiempo lejos de ti. Yo no sé cómo fue tu infancia, yo no sé cómo te trataron tus papás, yo no sé a lo que estuviste expuesto como niño, porque son recuerdos que se quedan en nuestra mente, ¿sí? Quizás momentos donde ellos te dijeron: no sirves, eres un estorbo, nunca vas a lograr las cosas. No sé qué circunstancia, o quizás tus padres fueron padres que dentro de lo normal hicieron su mayor esfuerzo, porque no podemos decir todos fueron malos. Pero lo que yo sí te puedo decir en esta mañana es que existe un Padre perfecto. Como decía el Señor Jesús, mi Padre bueno. Y ese Padre está en este lugar para recibirte con los brazos. Hoy el Señor Jesús toca la puerta a tu corazón y te dice: yo quiero entrar a tu corazón, yo quiero mostrarte un mundo diferente, yo quiero mostrarte que hay una esperanza para ti, yo quiero hacer algo diferente en ti. Pero si tú no lo permites, esto no es posible. Así que allí, y tú internamente, como tú quieras, allí no tienes que levantar la mano, no tienes. Yo te invito a que tú hagas una oración en esta mañana. Si te quieres reconciliar con el Señor, si has estado lejos de sus brazos, si has dejado de orar, si has dejado de buscarle y has tenido que pasar momentos difíciles, hoy el Señor te dice: aquí estoy delante de ti para llenarte, para darte de mi agua, como le dijo a la mujer samaritana: quiero darte de mi agua. Si tú supieras, le dice el Señor Jesús, lo que yo tengo para ti, si tú supieras que tengo el don para ti, el don de la gracia, el mejor regalo, si tú supieras lo que yo quiero hacer por ti, hoy te dice el Señor: conocerás mi gloria como la conoció Elías. Quizás me puedes ver en el fuego, quizás me puedes ver en el terremoto, quizás me puedes ver en el viento, o quizás en esos momentos como un viento apacible. Yo te invito allí que tú por un momento cierres tus ojos y le digas: Señor, aquí estoy, Señor. Mira, Padre, aquí estoy delante de ti, Señor. Señor, tú conoces mi corazón, Señor. Tú conoces, Señor, mi vida. Aquí estoy delante de tu presencia, Señor, y yo te pido que tú entres a mi corazón, Jesús. Dile allí: entra a mi corazón. Quiero conocerte, quiero saber más de lo que esta mujer está hablando, Señor. Dile: yo quiero conocerte. Revélate a mi corazón, Señor. Llévame a otro nivel, Señor. Quiero conocer de tu palabra. Quiero aprender a orar, Señor. Quiero conocer más de ti. Oh Espíritu Santo, dile hoy: Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy, Señor, anhelo conocerte, anhelo llegar a los brazos del Padre,
Quiero conocer al Padre, Señor. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Hoy te recibo como mi Dios. Ya no seguiré a otros dioses, sino te seguiré a ti, Señor. En el nombre de Jesús, y permítame orar por cada uno de ustedes. Permítame orar por los que quieren reconciliarse con el Señor. Padre, en este momento, Señor, venimos delante de ti, oh Dios. Tú conoces, Señor, cada corazón, Padre. Tú conoces, Señor, cada vida, oh Dios. Tú conoces, Señor, en lo que hemos fallado delante de ti, Señor. Conoces que somos imperfectos, llenos de pasiones desordenadas, así como tu palabra describía, Señor Elías. Hoy oramos en el nombre de Jesús, que tu poder, que tu gracia, que tu perdón, Señor, nos llene. Padre, en el nombre de Jesús, hoy creemos en la obra que tú haces en cada corazón. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor.